Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Alfred Montes 9 y hoy estamos en la discoteca Jouke de Madrid. Muchos la conoceréis por venir cada fin de semana de fiesta aquí a Jouke, en Madrid. O bien la conoceréis por la famosa serie Élite, que estaba ambientada en una discoteca de Ibiza, pero era aquí, en Jouke. Así que chicos, acompañadnos a descubrir cómo ha montado este paraíso. ¡Vamos! Vamos. Chicos, después de la pedazo de intro en el Hammer de Jouke, ahora sí que sí, ya les tenemos con nosotros, Rafa y Alberto, directores y fundadores de Jouke. Contadme, ¿cómo estáis? Y bueno, presentadme un poquito. Pues muy bien, un poco nervioso, es nuestra primera entrevista. Es verdad, eso es cierto, sí. Sí, nada, pues yo conocí a Alfredo hace tiempo y me comentó de grabar y contaros un poco la historia de cómo surgió Jouke, cómo es Jouke y hablaros un poquito más de cómo fue este proyecto. Y nada, pues para eso estamos. Vamos a por ello, ¿no? Sí. A ver, contadme un poco, ¿cómo surge Jouke? ¿Por qué surge Jouke? Pues a ver, la idea de Jouke fue hace bastantes años. ¿Hace cuánto más o menos? Más o menos en 2016, ¿no? Por ahí. 2015 empezamos. Bueno, 2015. 2015, ¿y teníais cuántos años? Uf, me has pillado. 17, 18. Y yo 15 o 16. Algo así. Y empezamos aquí, pues bueno, empezamos en la obra, porque fue una obra muy larga que tuvo muchos problemas detrás, de temas de reforma, luego tema de la luz, un montón de cosas que luego se alargaron mucho para la apertura de la discoteca. Y nada, pues la inauguramos en 2018, el 5 de mayo, ¿no? De 2018. Y nada, pues poco a poco hemos ido cambiando muchas cosas y hoy en día, pues bueno, yo creo que somos una discoteca bastante conocida en la zona. Discoteca. Sur. Bueno, a ver, contarme, ¿por qué os metisteis en el ocio nocturno? Pues, o sea, ¿teníais alguna idea o eres nuevos? Yo empecé con las fiestas light con 15 años, 14 años, empecé en New Garamond, la Marco Aldani y demás, empecé con relaciones públicas normal y luego pues ya, pues bueno, hacías equipo y tal, algo muy normal, ¿sabes? Bueno, metíamos 200, 300 personas en el grupo, tal, estaba bien, coherente. Cuando cumplí 18 me compré, bueno, pues hacía cosillas, me compré un coche y tal, y me compré un equipo de música, empecé a pinchar, me compré altavoces, luces, láseres, de todo. Y con todo el equipo iba eso. Con todo. Y me dedicaba a hacer todas las fiestas de cumpleaños que había en la zona. Llegamos a tener hasta 6 locales alquilados en un fin de semana. Hostia. Y íbamos pues de fiestecillas de 50, 80, 100, 150, 200, pues depende si se juntaban una persona, 2 personas, 3 personas para hacer el cumpleaños. Y bueno, empezamos un poco por ahí. Y ya pues a lo grande. ¿Por qué surge la idea de Jouke? ¿En qué está basado Jouke? Contándonos un poco. Pues bueno, Jouke es el nombre, viene de una tribu congoleña de África que relaciona el hombre con la naturaleza, porque al fin y al cabo en el espacio en el que estamos pues es una cabaña de madera, luego tenemos la zona de la terraza con más de 50 palmeras en toda la discoteca y queríamos enfocar ese estilo tropical y ese estilo fuera de lo que es nuestro entorno al que estamos acostumbrados para que la gente venga aquí a evadirse y darles una fiesta para que disfruten y se lo pasen bien, que al fin y al cabo es lo que a nosotros nos hace ilusión, que esa persona se vaya y diga, wow, qué bien me lo he pasado esta noche. Totalmente. Vale, me gustaría que me dijerais igual cómo es montar una discoteca, es decir, qué problemas habéis tenido desde el primer momento, contando un poco los inicios de cómo empieza Jouke. Claro, pues a ver, lo más complicado son licencias. En Alcorcón nada más cabía
3 licencias de discoteca, 2 en el centro del pueblo, bueno, una en el centro del pueblo, otra en el polígono y otra que teníamos nosotros en otro negocio que tenemos. O sea, para abrir una discoteca necesitas ir buscando licencias de... No, pero están en Alcorcón, por ejemplo, están muy limitadas y hubo muchos problemas en los años 90 y 2000 aquí en Alcorcón, por lo cual decidieron maltratar un poco el negocio nocturno. Vale. Entonces, bueno, nos enfrentábamos, el primer hándicap era ese. Luego encontrar un sitio, estamos dentro de la cabaña de madera más grande del mundo, por el World Record Guinness. Entonces, bueno, esto era un embargo, lo compramos y... ¿Esto antes qué era? ¿Cuándo se embargó? Esto era una cabaña canadiense que de primero daban bogavante y de segundo daban entrecot. Es que qué genial, Y cambiamos todo. Y bueno, cerraron, se embargó y nosotros lo compramos al banco. Entramos y estuvimos 3 años de reforma, con lo que conlleva todas las reformas, nada más que nos quedamos con la madera. Todo lo demás se levantó y se hizo nuevo. Que claro, si tú haces una discoteca de cero, solo es construir. Nosotros tuvimos que deshacer y luego hacer. Entonces, bueno, pues los hándicaps típicos de la obra, pero bueno, son que se solventan bien. Tuvimos problemas con la luz, no nos daban la luz. Había por ahí unas malas lenguas que decían que había que tirar, no sé si eran 30 kilómetros de cable de luz para poder atravesar la 5, no sé qué, eso era mentira. No llegaba la luz hasta aquí. O la luz necesaria para una discoteca. Vale. Había gente que decía que había que levantar la 5 para pasar cables, que nunca nos iban a dar luz, tal. Esto tenía baja intensidad y había que cambiarlo a media alta intensidad para soportar todo esto con todos los equipos de sonido, luces y todo lo que conlleva abrir una discoteca para tanta gente. Claro, entonces es complicado porque te enfrentas a una obra que tienes que cambiar muchas cosas y que esto no estaba, esto era un restaurante. Y bueno, luego a la hora de abrir, como estaba todo bien, nos dieron la licencia bien, esperamos a la de funcionamiento porque queríamos abrir con la definitiva, no con la que te dan por un plazo limitado. Entonces, bueno, abrimos y para adelante. Y luego ya los problemas de la noche. O sea que... ¿Y en algún momento habéis tenido, o sea, durante la obra, habéis tenido algún problema que digáis, esto va a costar mucho tirar para adelante o que se arregle, algún problema así gordo? Pues a ver, la obra, pues nosotros éramos muy pequeñajos, estábamos ahí pintando, poniendo ladrillos y haciendo de todo. Literal, ¿eh? Pero sí que es verdad que no veías el futuro de cuándo íbamos a abrir esto, porque era, venga, este año siguiente, ¿no? Es que es a al futuro, siguiente, tío, sí. Porque salen tantas cosas y luego ya lo de la luz nos retrasó mucho más. Y pues bueno, poco a poco hemos ido, pues nada, las cosas hay que enfocarse en un futuro, en ver las cosas a futuro, que es lo que nos han inculcado mucho nuestra familia. Y todo pues con esfuerzo y sacrificio pues llega para adelante. Qué guay, tío. ¿Y cuántos metros cuadrados tiene Joke o en qué sala se divide? Ahora mismo tenemos 18.000 metros cuadrados, tenemos 10.000 de parking y 8.000 lo que es la parcela de la discoteca. Dentro de eso pues tenemos, lo bueno que tiene Joke es que tenemos mucho back office, aquí todo se mueve con toro y con carretilla, o sea, no con traspalé. Porque es muy cómodo, tenemos pasillos por los back office muy anchos y tal. Luego en las salas tenemos 5 salas, esta es la top room, que es la más pequeñita, que tenemos, creo que son 90 y pico metros. Luego tenemos la Monkey y la Natural, que son más o menos unos 500 metros, 400 y pico. La main room, que es la Crystal Room, que ahí tendremos alrededor de 1000 metros. Y luego la terraza, que son otros casi 1900 metros cuadrados. Hostias, es grande de pelotas, ¿eh? Sí. Joder, aquí daba mucha gente. No, sí. Vale, comentarme igual un poco, justo esos primeros, o sea, antes de abrir, esos 2-3 meses preapertura, ¿cómo fueron? Y luego también, una vez hacéis la inauguración, si es como realmente pensabais, contadme un poco. Pues a ver, éramos nuevos a niveles tan grandes de abrir una discoteca y nosotros nos dejamos fiar por lo que nos decía la gente que lleva mucho tiempo y luego al fin y al cabo los dos nos hemos dado cuenta y bueno, y parte y más gente que está en este proyecto, que no solo somos dos, mucha más gente, pues nos dimos cuenta de que a base de ensayo y error pues tienes que cambiar muchas cosas, es que hemos cambiado todo desde que abrimos y el personal prácticamente creo que hay 2 personas desde que empezamos. Nosotros tenemos una plantilla bastante grande y el primer día fue un problema porque menos mal que hicimos matrices de copas porque se nos cayeron todos los TPVs de la sala. ¿Qué dices? El primer día, fue una locura. Encima fue un día que empezó a llover, era en mayo, era rarísimo empezar a llover, empezó a llover, toda la gente, una cola que te cagas, dando la vuelta a la manzana, todo el mundo con un handicap súper top de tener ganas de venir a Joke y todo. Pues imagínate, el primer día fue un chasco. La gente, pues, nos dimos un buen servicio, éramos nuevos, pero bueno, ya poco a poco hemos ido mejorando bastante, vamos.
Y sí que es verdad que el primer día fue un desastre. Un desastre, pero exagerado. O sea, yo lo recuerdo y digo, no va a terminar hoy. Esto no termina, ¿eh? Sí, creo que al día siguiente, bueno, era sábado, abrimos un sábado para luego el domingo pues recopilar un poco todo lo que habíamos hecho. Hostia puta, tú. Sí, fue bastante. Vamos, dimos la vuelta entera a la discoteca. Sí, o sea, sí, sí. De un día para, vamos, al día siguiente todos aquí mirando. empezamos cómo con eran las gente que no... bueno, pues bueno, gente que sabes que ha trabajado en otros sitios y tal, pero aquí luego la gente o lo demuestra o no funciona. Nosotros, o sea, por normal. mucho currículum que tengas, como no la pongas a currar a la gente y se ponga a funcionar, no sabes si vale o no vale. Totalmente de acuerdo. Y vale, y en esta discoteca, bueno, o para una discoteca, ¿qué tipo de personal se necesita, aparte de camareros, puertas? ¿Qué personal necesitáis? ¿Cuál tenéis de manera interna y si tenéis algo externalizado? Sí, tenemos externalizado, tenemos la parte de seguridad y limpieza. Luego parte comercial, parte la tenemos también externalizada con promotores y demás. Pero bueno, la parte fundamental de la discoteca en cuanto a hostelería es tener un buen equipo de camareros. Se divide un poco camareros, barqueros, bandejas. Luego tenemos como gente bastante clave en la cadena de producto, que es pues una persona encargada del TPV de reservados, una jefa de taquillas, tenemos también en la parte del office para sacar las botellas, en las barras, luego el metre. Esos son un poco los key points del personal. Luego en la seguridad tenemos una seguridad que es un poco innovadora, desde hasta que no lo hicimos nosotros no lo hizo nadie, es una seguridad híbrida, tenemos un encargado de seguridad, luego vigilantes de seguridad homologados para llevar porra y grilletes por si fuese necesario. Hostia, alguno tal. cuidadito, Auxiliares, No la liéis en Joke. auxiliares y luego controladores de accesos. Entonces tenemos todo el handicap, o sea, todo el ámbito de la seguridad controlado. Bueno, tengo una pregunta que me da mucha curiosidad y es saber que, bueno, por aparte de toda la gente que trabaja como camarero, si habéis tenido algún problema, porque, seamos sinceros, yo he ido a discotecas, me han puesto copa gratis, o no me han cobrado, o me han echado alcohol de más, entonces me da curiosidad si aquí también pasa o no. Sí, la verdad que en lo que es nuestro sector, el ocio nocturno, la gente se piensa que al salir de fiesta todo es cachondeo, todo es gratis y al fin y al cabo esto es un negocio que lleva muchos gastos. Y para solventar ese tipo de problemas, de aquí hace unos meses, metimos unos mystery shoppers en la Sara, que son empleados nuestros que se hacen pasar por clientes, son chavales jóvenes y tal. ¿Eso había más discotecas o ni idea? Eso yo no sé si lo tienen más, pero nosotros vimos una serie de cosas que estaban descuadrando en las cajas y tal, y dijimos, joder, pues vamos a meter a gente que parezca un cliente y le vamos a decir todo lo que tiene que pedir y cómo tiene que hacer las cosas para saber si de verdad lo están haciendo mal o lo están haciendo bien. Claro. Luego nos Hostia pasa un puta. listado con todo lo que está bien, todo lo que está mal, hacemos revisión en cámaras y vemos quién nos está robando y quién no. Y de ahí pues hemos pillado unos cuantos. Es heavy, ¿eh? Hay que enseñar los protocolos bien a los mysteries, porque claro, si ellos no saben cómo funciona la sala, no saben si los camareros lo están haciendo bien. Ya. Entonces, bueno, son como, o sea, podrían desempeñar perfectamente el trabajo de un camarero porque saben perfectamente lo que Cómo tienen que hacer, funciona cómo hay todo, que tienen que hacerlo. los hacerlo. precios, todo. Donde tienen que meter los tickets de las matrices. En el último dónde verano tienen hemos que hecho cobrar. unos cuantos. Sí. Joder. La verdad Vale, que- ¿cuánta plantilla hay ahora más o menos en Joke? Pues bueno, verano e invierno cambia mucho. Ahora tendremos entre seguridad, limpieza, hostelería, gente de administración, marketing y demás, alrededor de 80 personas. Y en verano, pues casi 150, 140. Sí, Vale, porque en más o verano... menos. Otra curiosidad grande. Abrir una noche Joke, ¿cuánto puede costar? A grosso modo, ¿eh? No hace falta que me digáis algo súper... Darle al botón del mando son 12.000 cada vez que abres, mínimo. O sea, nada más que abrir el primer segundo son 12.000. Qué pastón, ¿eh? Eso más costes variables, hay más gente, más O sea, portera, más eso es seguridad. sin que venga nadie. Eso 12.000. es una noche aquí en Joke, Aquí. sí o sí. Eso es. Es heavy, ¿eh? Sí. Vale, me gustaría saber igual cómo os ponéis en contacto con DJs, marcas, proveedores, cómo funciona toda esa parte. Pues la parte de proveedores, al final y al cabo es una discoteca muy grande, se mueve mucha gente, se venden muchas copas, abren muchos días, porque en verano lo abrimos de miércoles a domingo, entonces al final y al cabo, tema proveedores no hay mucho problema porque vienen ellos y tú lo que tienes que hacer es seleccionar un poco cuáles te compensa más en cuanto a precios y a marca, porque bueno, también te interesa vender calidad. Y luego en tema marcas hay que lucharlo un poco más. Pero bueno, con una discoteca de esta envergadura es bastante fácil.
no tenemos mucho problema con contactar en marcas y demás. Con tema artistas sí que es complicado. Además, últimamente después del COVID están todos subidos a las parras, se ponen a pedir aquí millonadas como si... ¿Qué dices? Y luego para hacer un show que tampoco vale la pena, porque hemos traído un par de veces a cantantes y tal, y no vale la pena, la verdad, porque tienen un show, cantan y se piensan que por decir 4 cosas por el micrófono están dando show, y es que no vale. O sea, eso no funciona así. Entonces, bueno, les han malcriado mucho a los artistas porque no les han enseñado a hacer show, no les han enseñado a sacarles partido a uno mismo. A ver, no todos, algunos de los que hemos traído. Claro. Nosotros hemos traído aquí a Brian Myers y a Lírico en la casa hace 2 veranos, y ahora de momento estamos a ver si traemos alguno, pero bueno, estamos mirando a ver. Cositas. Sí. No nos suele gustar mucho porque como es que Siempre está lleno y tampoco siempre hace está falta. lleno, entonces Pero si voy a bueno, meter no, un artista es para darle valor a la sala, pero luego tampoco hay y porque el artistas... cliente lo quiera y diga, Claro. joder, Ya. ¿sabes? Que tampoco vamos a cobrar aquí mucho más porque venga un artista, Eso es. sino es por darle un plus a ese Claro, día. eso es. Vale, aparte, todos estos, bueno, en COVID estuvimos un año, ¿no? 18 meses cerrados. estuvimos. 18 meses. Contame un poco esa parte de cómo pasasteis el COVID. Pues llegó marzo, joder, además que llevábamos un verano 2019 perfecto, o sea, muy bien, muy Íbamos bien para hilado. arriba. ¿Llevabais abiertos hasta que empezó el COVID? ¿Llevabais abiertos cuánto tiempo más o menos? Pues 1 año y medio. Sí, casi Bueno, no, dos casi tiempos, 2 casi años. dos, sí. Abrimos en mayo del 18 y cerramos en marzo del 20. Entonces, pues a 1 año y 10 meses, 9 meses, algo así. La verdad que nos vino mal porque, bueno, al fin y al cabo tienes todo esto cerrado, tienes que pagar los ERTEs a la gente, es decir, bueno, te da algo de ayuda al Estado, pero prácticamente nada. Y sí que es verdad que nos ha venido bien para hacer muchos cambios, porque tuvimos mucho tiempo para pensar cómo queríamos cambiar la imagen de Joke, porque queríamos renovarla un poquito más, dar más valor de marca y tal. Y la verdad que nos vino bastante bien en ese aspecto, porque hicimos una limpieza también de todo, de personal, de estrategias, de DJs, de todo, es decir, innovamos totalmente. Yo creo que eso nos dio un plus a estar ahora donde estamos. A mí también me vino bien porque perdí 25 kilos. ¡Hostia, Sí, chaval! que fue cuando me puse 25 ahí, kilazos. sí. Te pusiste fitness a tope. Sí, Yo me como acuerdo de tú. esa época, ¿eh? Corriendo ahí por el campo Ya todo el ves. día como un loco. Sí. Vale, otra pregunta. ¿Por qué las copas son de plástico? Yo vengo aquí y cuando vengo en reservado me echo alcohol y ya no sé ni cuánto me he hecho. A ver, las copas molan. Las copas molan mucho, a las cosas como son. Y pues a ver, principalmente fue porque al principio cuando abrimos, yo qué sé, estuvimos 2 meses, ¿no? Una cosa así con copas de cristal. Era una locura. Las chicas se cortaban los pies con los tacones, con tema de peleas que no suele haber, es súper tranquilo, pero sí que es verdad que Por si a lo acaso, mejor es ya. más peligroso. Y las copas, pues al fin y al cabo, es algo que a la gente le mola, le gusta hacerse fotos ver, con ello. mola, ¿eh? Las Lo cosas malo como es que son. empiezas a echar alcohol y no sabes hasta el punto al que llegas que te pillas un pedo que te cagas. Totalmente, Pero sin duda. a la gente le ha gustado mucho y la verdad que yo creo que ahora es una parte, una imagen de Joke, las propias copas. Sí. Y a la gente le acaba gustando. Sí que es verdad que era algo que a la gente le costaba mucho, joder, ¿cómo vas a meter una copa de plástico en un sitio como este? Ya. Pero bueno, la gente se ha acostumbrado y le ha molado. De hecho, en la barra también tenemos copas, o sea, copas, tenemos vasos de plástico, son Ya. reutilizables, todo el plástico es reutilizable. Bueno, los vasos no se tiran, son reutilizables, se lavan y luego aparte vienen con material reciclable. Ah, qué bueno. Claro, entonces, bueno, es una buena labor y luego aparte los vasos que tenemos los hemos patentado, bueno, son un molde nuestro, el cual es una copa... Los vasos que servís en Eso barra. es, sí. Es la copa perfecta que se llama. El vaso caben 3 piedras de hielo, 60 mililitros de alcohol y luego un refresco de 225 mililitros. Entonces cabe todo perfecto, no hace falta llevarte el botellín ni el vaso, sino tal, y queda perfecto, no queda ni... Y lo habéis patentado. Claro, es el vaso, el molde es nuestro. Joder. Entonces lo tenemos hecho porque los vasos, bueno, ahora os fijaréis, pero bueno, tienen, cuando vengáis a Joke, tienen una línea, entonces que es rollo decorativa y tal. Ajá. Parece que es decorativa, pero no, eso es el nivel que tiene que tener el camarero para echar alcohol hasta esa raya. Si se pasa, serio? cosa mola. Yo no me he fijado nunca en esos vasos, ¿eh? Claro, pues eso es el tema, porque tú no te fijas que es como un medidor falso, ¿sabes? Claro. Lo tienes ahí, tienes la raya, entonces Y el está camarero siempre va... Estos son truquitos, Tiene que echarlo a la raya. Entonces tiene la piedra de hielo, entonces echa las 3 piedras de hielo, echa el alcohol y el alcohol lo tiene que echar hasta la raya. Luego echa el refresco y cabe el refresco perfecto. Hostias, ¿eh? Claro. Es bueno. Para controlar es que si no en merma se te va un montón. No sí. sabes, o sea, tú coges... Es muy complicado echar una copa bien en un vaso de sidra de toda Ya. la vida. Bueno, traer mejor un vaso y nos lo enseñáis a ver y Mira, podemos os ver la explico- línea, ¿no? Sí. Verás. Este es el vaso de Joke, ¿vale? Vale. Esto es la medida perfecta.
tenemos que caben las tres piedras de hielo Ajá. perfectas. Y luego entra 60 mililitros de alcohol, que justo es por la raya. Entonces los camareros lo usan como medidor y así no se pasan ni más ni de menos. A mí me salen mejor las cuentas en cuanto a stock. Y luego aquí en esta parte cabe el refresco perfecto, que son 225 mililitros. Nos fastidia un poco el Red Bull porque tiene 25 mililitros de más, entonces siempre se tiene que ir con la lata, pero bueno, no pasa nada. con el refresco caben esos 60 mililitros, las 3 piedras de hielo y los 225 mililitros del refresco, perfecto. Qué guay, tío. Entonces, sí, Qué está bueno. todo patentado por Joke, todo el molde es nuestro. Qué huevos Y tenéis. bueno, pues de vez en cuando nos patrocina alguna marca o tal. Qué bueno, tío. Como hay que hacer muchos, pues... Qué guay. Vale, y por la parte de estrategias de marketing, ¿cómo se os ocurren todas las ideas? ¿De dónde vienen? Contadme un poco igual. Pues bueno, a ver, esto es pues una lluvia de ideas de decir, joder, esto lo puedo hacer, no lo puedo hacer, y al fin y al cabo lo que hay que hacer es innovar con el resto de salas, porque hay mucha competencia en Madrid. Y lo que mola pues es dar cosas que la gente alucine. Por ejemplo, en verano tenía un colega... Ya sé lo que vas a decir. Nos mola mucho hacer wake, ¿sabes? Allí en el pantano. Y teníamos un colega que es campeón de España, Martín se llama. Saludos, Martín, si lo ves. Y dijo, fuimos un día a hacer wake y dijo, tío, no hay huevos a meter mi barco en la piscina de Joker. Y dijimos, ¿cómo que no hay huevos? Y ese mismo día, bueno, al día siguiente llamé a la grúa, cuadramos tal, y metimos su barco de wake, que tiene como 8 metros de eslora, una cosa así, 7,5, en la piscina de Joker, una pasada, la gente se quedó Qué flipando. huevos, no, yo flipé. Y de hecho retrasamos porque luego pusimos encima de la propia piscina un reservado de metraquilato para que tú estés bailando y veas la piscina como si estuvieras flotando, ¿sabes? Y te diera esa sensación. Y retrasamos en meter el reservado porque Martín quería meter el barco en la piscina. Sí. Nada, pero moló, nos gustó Es mucho. una pasada. La Bueno, gente, que lo claro, digas. Martín por la noche estaba ahí y parecía un reservado, ¿sabes? Claro, sí, estaban ahí con sus Iba- copas de fiesta, tal, luego se subió la Rivers, el Pablo Show, toda esta gente famosa, sí, Qué me moló heavy, mucho. tío. Sí, estuvo guapo. Ya ves. Si hablamos de competencia, en el sector nocturno, ¿cómo se lleva? ¿Hay mucha competencia? ¿Es buena? ¿Es mala? Contadme un poco. Bueno, hay bastante en Madrid. Es que, bueno, de hecho en 2018 fuimos la ciudad fuimos la mejor ciudad para salir en el mundo. Y ¿Qué dices? Sí, en 2018, tanto de fiesta como para ir al cine, como para ir al teatro, como para cualquier cosa, Madrid fue la mejor. Luego este último año creo que también ha sido la mejor del mundo, de ocio nocturno, donde mejor se sale de noche en el mundo, en teoría es en Madrid, porque tiene por la cantidad de música que puede haber, de fiesta todos los días. El que conoce Madrid lo sabe. Claro, lo tiene entonces, claro. Es una pasada, cualquier sí. tipo de música, cualquier día la puedes tener, rollos, más grande, más pequeño. Sí. Quitando Ibiza perfecto. en verano, que es un canteo. Es otro level. Pero No sí, tenemos playa. La verdad que aquí Sí, sale pero todo no el es tanto mundo. del año. Le encanta. En Madrid. La fiesta a la gente. Eso es. Entonces, bueno, la competencia, aquí en nuestro alrededor no tenemos mucha, tenemos en verano alguna discoteca más y tal, pero bueno, casi todo es de Madrid. Además nosotros arrastramos mucho público de Madrid, de la zona sur y luego Toledo, el norte de Madrid cada vez vienen más, que está en la otra punta de Madrid, pero bueno, lo llevamos bien. Nos llevamos muy bien con otras discotecas, hablamos. Qué Sí, bueno, no, tío. no hay malos rollos, hay muy buenos rollos. Nosotros sí guay. que es verdad que en verano tenemos la suerte de que casi todo Madrid cierra en agosto. Sí. Por el tema de que mucha gente se va, pero nosotros tenemos el plus de la terraza, que a la gente le gusta mucho estar en la terraza, al exterior, al estar en verano, con las palmeras, la piscina, buena música. Y sí que es verdad que en verano nos va bastante guay, viene muchísima gente. Y en verano la verdad que somos de los top 1 en Madrid prácticamente. ¿En verano vais a hacer pool party o qué? Porque yo estoy deseando ya una pool party, joder. Full party no creo, es que nos parece un concepto un poco ochentero. Tío, a mí me mola mucho meterme en la piscina, joder. Sí, pero es raro, tío, porque luego la gente se mete, la gente se sale, o sea, la piscina... Luego la como piscina, Project la X, piscina no es sé, transparente tío. y cuando sale todo el mundo la piscina está que turbia, que te cagas, que turbia, nadie la eso quiere sí. ver. Toda la gente echando las copas dentro, Con la crema, todos todo el rollo, sudados, sí, con la sí, crema sí. de sol... Full party mola la mucho. que hicieron en Élite cuando grabaron, que hicieron Ya, ahí tío. como una especie Sí, sí. de toma bastante chula, muy Sí, guay. tío, la verdad Sí, que sí. sí. Vale, me molaría ya para finalizar que me comentéis sobre todo los aprendizajes que os habéis llevado de todo esto. Muchos, ¿eh? Algo así profundo, bueno, podéis decir lo que queráis. Pues venga, dale tú primero. A ver, el tema, nosotros empezamos aquí muy jóvenes, yo empecé dirigiendo la discoteca con 20 años. Al principio la gente no tiene respeto, la gente se piensa que la edad para una persona es un hándicap o Ya, tal. tío. Yo desde el primer momento tenía Que lo claro digas. lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer.
somos una empresa seria y para nosotros esto no es que sea una discoteca, es que es nuestro negocio y lo luchamos. Nosotros no bebemos por las noches, no nos drogamos, no hacemos trampas. Aquí funcionamos como tenemos que funcionar, como si fuese una empresa de logística, una empresa de lo que sea. Entonces, bueno, al principio la gente pues te cuesta mucho que haga caso a un chaval de 20 años. Tienes el director de seguridad, tiene 40. La metre cuando empecé tenía 30 y pico, no sé qué. Entonces, ¿cómo va a mandar este niñato, sabes? Ya. Hasta que le deja las cosas claras, porque el que tiene los conocimientos y el que arriesga de verdad El que estás arriesgando. soy yo. Entonces, claro, aquí pasa que es complicado. Al principio pues, hay que ganarse un poco el respeto de la gente, también teniendo mucho en cuenta que los empleados son lo primero porque son los que hacen que esto funcione. Entonces, bueno, que yo animo a la gente joven y a la gente mayor que no por ser joven vas a tener que saber menos o saber más. Es como si comparas a una persona de 80 años o de 50 años que puede tener mucha experiencia en venta de coches, en un negocio, tal, pero no tiene en cuenta lo nuevo que llega para desarrollar ese negocio. Anda que no ha cambiado la noche de la movida madrileña a ahora. Sí, sin duda. Y eso es verdad que nosotros al llevar este negocio, pues al ser gente joven, hemos hecho muchos cambios, muchas campañas de marketing y es lo que nos ha dado el crecer tanto estos últimos años, que ha sido cuando de verdad hemos dicho vamos a tomar estas decisiones, vamos a hacer esto. Había gente que nos decía no, esto está mal, nosotros decíamos no, vamos a meterlo, igual como el tema de las reservas, la gente antes te hacía las reservas en un Excel y tal, y fuimos de las primeras discotecas de Madrid, junto con Barcelona y alguna más, que metió Forvenues y ahora ya prácticamente las tienen casi Mucho todas las más discotecas cómodo. de Madrid. Claro. Y es una cosa súper cómoda de reservas y es como todo, hay que actualizarse, hay que generar buen contenido en redes, transmitir a la gente cosas guays por las redes sociales para crear un feed y que esa persona que viene todos los fines diga, joder, qué guay, qué bien me lo paso aquí, y luego de vez en cuando tener algún regalo con el cliente. Por ejemplo, en Reyes regalamos una copa a todo el CRM, es decir, a toda la base de datos que tenemos desde Forvenues en Joke, para alegrar un poco la Navidad a Qué toda guay. esa gente, ¿sabes? Luego también hacemos muchos regalos con pulseras. Bueno, y ahora hemos regalado 100 tatuajes. 100 De tatuajes Jockey. también, sí, sí. Ya, Yo llevo sí. uno No también. sé cuántos llevan ya tatuados. Llevan ya 45. Ya, 45 tatuados, hemos regalado 100. Sí. Ojo, Y que- faltan todavía por tatuarse, pues bueno, está en lista. Eso está bien espera. guapo. Sí, sí. Eso está Y bien la verdad guapo. que, no sé, queremos crear que yo que vaya más, porque la idea de esto no es quedarnos solo en Madrid, sino expandirnos y irnos fuera de Madrid y hacer otro yo que fuera. O sea, si Nuestra hablamos de idea. proyectos a futuro, La idea es expandirnos. Sí, hostia, qué bueno, nos ¿eh? está gustando mucho encontrar algo de las características de lo que tenemos aquí. Porque No nos lleva- buscamos joder, el inmueble, es que- sino un terreno, pero terreno que en el desarrollo urbanístico nos deje poner una discoteca que no esté cerca de viviendas, que se pueda hacer una terraza, que nos dejen... Es que esto es tal. una locura, tío. Es muy complicado, es muy complicado, más que es que para hacer algo pequeño no queremos hacer, porque cuesta lo mismo hacer algo pequeño que algo grande. Entonces, Y el O sea, trabajo si- también te va a llevar lo Si mismo. yo me metiera en el ocio nocturno y abriera una discoteca, si tuviese la posibilidad de hacerlo lo más grande que puedas, hazlo lo más grande que puedas. ¿qué dices? Sí. Encima este negocio va para arriba, es decir, sí que es verdad que tú tienes cualquier tipo de ocio, como ir a los bolos, ir al cine, pero la sensación que te da el ir de fiesta, porque nosotros somos personas y nos gusta sociabilizar, y lo que le gusta a la gente es conocer a otra gente, y yo creo que la fiesta, vamos, te da todas esas necesidades que buscas. Sí, luego yo que es algo un poco particular porque la gente cuando va a una discoteca del centro es una discoteca que es un local cerrado, ¿no? Entonces tío. no tienes como áreas de Sí. descanso. Aquí en Yoke tenemos terrazas, tanto en verano como en invierno, terrazas que no hay música, que la gente puede hablar, tenemos food truck, tenemos tal. Entonces la gente sociabiliza mucho, mucha gente que no le gusta el reggaetón y viene solo porque sociabiliza, habla con uno, habla con otro, pues Conoce nada, hasta gente aquí, nueva. luego me voy a la sala de electrónica, luego me voy otra vez al reggaetón, luego me voy a la terraza, fumo cigarro, hablo con no sé qué. Y lo bueno de Joke es que no salen solo chicos de fiesta y nosotros ponemos imágenes, no, sino que lo que mola de Joke es que salen tanto chicos como chicas. Sí. Hay un 50-50, un 50 chicos, 50 chicas, y vienen aquí para juntarse, pasárselo bien, conocerse, y la verdad que eso en muchas discotecas de Madrid se está perdiendo. Qué guay, qué guay. Vale, y aparte de poder ampliar lo que es Joke, hacer más Jokes, ¿tienes algún tipo de proyecto entre manos o no? Contadme. Pues sí, mira, estamos desarrollando una aplicación
que la verdad que yo desde bien pequeñito, desde los 16, 17 años, se me ocurrió la idea. Y os voy a contar un poco en qué consiste Meet You, que es como se llama la aplicación. Miedo me das. Pues bueno, siempre estás en un parque o en el colegio o trabajando en la oficina o en un restaurante tomándote una cerveza y ves un grupo de chicas o de chicos que te gustan y te atraen y siempre has querido decir, joder, me gustaría tener su Instagram, me gustaría tener un chat con ellos así, porque no le conoces y quieres romper el hielo, que es de lo que se trata Meet You. Pues Meet You al fin y al cabo es una aplicación que se nos ha ocurrido y la lanzaremos de aquí a unos meses, la queremos explotar aquí en Youke y la idea es que te salga la gente que tienes alrededor tuya, un diámetro de 30 metros, Vale. y puedas chatear con esa gente que te da un poco de vergüenza romper el hielo. Pero chatear solo minutos limitados, porque de lo que se trata la aplicación no es de estar con el móvil todo el tiempo. De lo que se trata es de hacer un pequeño briefing ahí por el móvil y que se te acabe el tiempo, no puedas hablar más con esa persona por chat y que tengas que ir a hablar con ella directamente en persona. Hostia. Ese chat solo va a durar 5 minutos y te va a aparecer toda la gente con un mapita, la gente donde está, donde hay más gente usando Meet You, pero si no estás dentro de ese punto, dentro de esos 30 metros de diámetro, no puedes hablar con ellos y no te va a aparecer ni su Instagram, guay. ni el chat, ni el perfil, ni nada, que es lo que vamos a hablar de. ¿Esto cuando lo lanzáis? Esto Yo lo quiero probar. unos meses. Así que bueno, la idea de esta aplicación es hacer el Tinder de la vida real. O sea, que primero lo queréis probar en Youke, Claro. ¿no? Para ver qué tal O sea, funciona. claro, para sacarle los defectos, pues, para apurarla un poco más, definirla, pulirla y luego vamos a sacarla por todos lados porque la idea que tenemos es algo Tío, grande. pues es buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Puede calar y funcionar muy Claro, bien. la idea es romper el hielo. O sea, Joder. déjate de móviles, déjate de hostias, te doy la herramienta del móvil 5 Tío, minutos O sea, y es que cosa tuya. La cantidad de gente, de amigos que me habrán dicho, tío, me da cosa hablar con esta persona, me da cosilla acercarme, cómo la hablo, tal. O cuál Es sería bueno, su tío. Instagram y tal, y estás con unos colegas, ves unas chicas, o unos chicos, unas chicas, y te molan, y dices, joder, ¿cuál será su Instagram? Tal. Tío, Los me gustos que mola. tiene también van a tener un apartado de, oye, la persona, yo como persona que quiero que me hablen o tal, voy a poner, a mí me gusta que me hablen de coches, de fiesta y de nieve. Pues pongo eso, entonces ya el que me va a escribir ya sabe de qué me puede hablar o ve si podemos congeniar y Ya tal. tenéis un pequeño ¿sabes? tema de Chichita por aquí. conversación. Eso es. Es Qué para, bueno, hacer, tío. es para hacer la vida más cómoda a la Me gente. mola mucho, Sí, ¿eh? sí, sí. Me mola mucho. Ojalá salga bien y ojalá lo vaya muy bien, tío, porque me mola y creo que puede funcionar, ¿eh? Sí, esperemos que sí. Sí, Qué sí, guay. Pues la verdad que me encanta poder haber compartido este rato con vosotros, que hayáis dicho todo la realidad de Youke, de cómo funciona desde el minuto cero. Así que encantadísimo de haber estado con vosotros. Espero que a todos vosotros os haya gustado. Te voy a dar un regalito. que ¿En tengo por serio? aquí. Nada, es un detalle. Tío, Rafa, que a mí no me tienes que regalar nada. ¿Qué es esto, bro? Nada, es una camiseta y unos pots. O sea, los pots me los fumo doblados, ¿eh? Te lo digo. Y la camiseta... y la camiseta es una, no sé si te va a entrar, que está muy fuerte, ¿eh? Verás, pa'l gym. Ahí, Hostia, mira, ya dale sé la cuál vuelta es, para que la tío. vean también, que está bastante guay. Sí, sí. Está muy guapa, ¿eh? Muchísimas gracias, chicos. Nada, hombre, a ti. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado mucho la entrevista. Estos dos son unos grandes, os deseo lo mejor y que podáis expandir Youke. Así que nada, nos Muchas vemos gracias. en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias.